Hola, vamos a hablar del flujo vaginal. El título de esta charla es el manual del flujo vaginal, porque vamos a hablar de muchísimos aspectos relacionados con el mismo, cuál es su composición, cómo va cambiando según las etapas de la vida, según el influjo de las hormonas. Vamos a hablar de su microbiota, de las infecciones vaginales cuando hay un desequilibrio en esa microbiota, en fin, todo enfocado al flujo vaginal, ¿vale? Primero me voy a presentar. Soy Miriam Al-Adib Mendiri, soy licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura en el año 2001, especialista en Ginecología y Obstetricia vía MIR, año 2006, con ejercicio profesional desde el año 2002 y con experiencia tanto en actividad pública como privada. Actualmente tengo consultas privadas propias en Almendralejo y en Zafra, Badajoz. Soy profesora de máster de sexología por la Universidad de Extremadura, coautora de las guías clínicas Estrategia de atención al parto normal en el Servicio Extremeño de Salud y Atención profesional a la pérdida y el duelo durante la maternidad. Ambas guías pueden descargarse gratuitamente a través de Internet. Me dedico también a la divulgación. Soy ponente en congresos, jornadas y autora de los libros Conocer el síndrome de ovarios poliquísticos, disponible en Amazon, Entender la endometriosis, también en Amazon, y Hablemos de vaginas, editado por el grupo Anaya, con lo cual la distribución es buena y se puede adquirir en cualquier librería. Y vamos a comenzar a hablar de esto del flujo vaginal, ¿no? Vamos a empezar a ver qué es el flujo vaginal. Es un fluido, ¿no?, que está en la vagina, todo el mundo lo sabe, ¿no? Este flujo además no es siempre igual, va cambiando su composición según diversos factores, como puedan ser factores hormonales, dependiendo, por ejemplo, de la etapa de la vida. No es lo mismo el flujo vaginal de una niña que de una mujer en edad fértil, que de una mujer en la menopausia. También a lo largo del ciclo hormonal, no es lo mismo en la fase folicular que en la fase lútea, que en la fase ovulatoria. Depende también de otros factores como la lactancia, cambia también con la lactancia, y depende también de la excitación sexual, ahí también hay una serie de cambios, ciertos tratamientos, alimentos, es decir, puede cambiar por muchísimos factores. Y en su composición está constituido por la siguiente suma de componentes que vamos a decir. En primer lugar, el componente más abundante es un trasudado plasmático, que es inodoro, está filtrado a través del epitelio de revestimiento de la vagina, ¿vale? Es plasma, ¿vale? En gran cantidad. También hay secreciones de unas glándulas que están en el vestíbulo de la vagina. Ahora, más adelante explicaré exactamente dónde están. También hay una contribución de secreciones del cérvix, el moco cervical, y también en el flujo nos encontramos muchas células exfoliadas y muchísimos microorganismos que forman lo que llamamos la microbiota vaginal, ¿vale? La producción diaria oscila entre 1 a 4 mililitros al día. En cuanto a la composición, en un 90-95% es agua. También tiene sales, urea, ácido láctico, ácidos grasos, carbohidratos, albúmina, aminoácidos, hierro, vitaminas, enzimas, células linfoides, microorganismos, inmunoglobulinas y mucina. A veces parece que esté dando la receta o algo de o hablando de la composición de un alimento, ¿no? Sobre todo cuando digo esto de carbohidratos, hierro, vitaminas, ¿no? Bueno, pues todo esto nos encontramos en el flujo vaginal. Como bien he indicado al principio, una parte viene de la vagina, de la misma vagina, y otra parte del cérvix, del cuello del útero. Vamos a empezar con la parte de flujo que viene de la misma vagina, ¿no?
La vagina, como bien sabéis, es esa estructura tubular, como sale en esta imagen. Es un tubo elástico fibromuscular que mide entre 8 a 11 centímetros. Tiene 3 capas y esto es muy importante. Tiene 3 capas que son la mucosa, la muscular y la adventicia, ¿vale? En estas capas, voy a bajar esto para acá, eso es, he puesto en un círculo la capa mucosa. ¿Y por qué? Porque gran parte de lo que hay en el flujo depende en gran medida de esta capa. Esta mucosa es la capa que está más en contacto con la luz de la vagina, ¿vale? Rodeando esa capa mucosa sigue otra capa que es la capa muscular, que es músculo liso, tiene un estrato interno que son fibras musculares circulares en una disposición circular y otro más externo que son fibras musculares longitudinales. Por eso cuando se contrae esta capa muscular, digamos que cierra la vagina y la acorta, ¿vale? Y la última capa, la más externa, es la capa adventicia, formada por tejido conectivo laxo con un rico plexo venoso. ¿Por qué he puesto en un círculo la mucosa? Pues porque de aquí viene gran parte de lo que vamos a encontrar en el flujo vaginal. Esta capa mucosa tiene a su vez 2 capas, una que es la que está en contacto directo con la luz de la vagina, que es el epitelio estratificado no queratinizado, que lo veis, que parecen en la imagen que sale aquí al lado, parecen como ladrillitos, ¿vale? Ese es el epitelio estratificado no queratinizado. Y posteriormente viene una capa que se llama la lámina propia. Esa lámina propia es tejido conjuntivo muy rica en vasos y de esos vasos viene ese trasudado plasmático que nos vamos a encontrar en el flujo vaginal en tantísima cantidad, ¿vale? Ese trasudado viene de esos vasos de la lámina propia. Hay una extravasación, ¿no?, de esos vasos del plasma que atraviesa a ese epitelio estratificado no queratinizado, que son esos ladrillitos que veis en esa imagen, y llega ese trasudado a la luz de la vagina, formando la parte más importante de ese flujo vaginal. Esa lámina propia, como de ahí deriva ese trasudado, si la capa que está a continuación, que es la capa muscular, o incluso toda esa musculatura que rodea la vagina del suelo pélvico, si hay contractura de toda esta serie de músculos, lo que hacemos es que no llega bien esa vascularización a la lámina propia y vamos a perder flujo, ¿vale? Por eso aquí desde la fisioterapia, los fisioterapeutas hacen tan buena labor con esas vaginas que rodeadas por tanta espasticidad muscular cuando vais relajando todos esos músculos, por eso mejora después paralelamente el flujo, ¿no?, la calidad del flujo vaginal, porque esa lámina propia sus vasos pueden vasodilatarse y hacer esa extravasación de plasma que va a llegar a la luz de la vagina. El epitelio estratificado no queratinizado, que son esos ladrillitos que está representado ahí en esa imagen, es lo que da más en contacto con la luz de la vagina. Cuando llega la edad fértil, los estrógenos estimulan a esas células epiteliales y hacen que almacenen glucosa. Esa glucosa luego pasará a la luz de la vagina y enriquecen el flujo, esa riqueza de glucosa del flujo hace que muchos lactobacillus que vienen del intestino vayan a la vagina y colonicen la vagina, ¿vale? La vagina durante la edad fértil está muy colonizada, especialmente por lactobacillus. Y esos lactobacillus tienen una función importantísima porque lo que hacen es consumir esa glucosa y transformarla en ácido láctico. Y ese ácido láctico es lo que da esa acidez a la vagina y protege a la misma de infecciones vaginales. Vamos a seguir profundizando un poquito más en todo esto.
Luego hablaremos de toda esa microbiota, ¿vale? Pero vamos a terminar con todo lo que va produciendo la vagina. Tenemos por un lado ese trasudado que viene de la lámina propia de plasma. Tenemos también dentro de las secreciones vaginales las que vienen de las glándulas vestibulares, pero esas secreciones están en la entrada de la vagina, ¿vale? En el vestíbulo de la vagina. Esas glándulas vestibulares son las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolino. Su función es mantener una lubricación ahí en la entrada para, por ejemplo, cuando hay relaciones sexuales con penetración, pues pueda penetrar fácilmente, ¿no? Puede haber una penetración, digamos, con esa lubricación de la entrada, pues mucho más fácil, ¿no? Evidentemente, ¿no? A ver, estas glándulas, fijaos en la imagen, tenemos la entrada de la vagina, que es vemos el orificio, ¿no? de entrada de la vagina. Como veis, es el orificio más grande. Delante tenemos la uretra. La uretra, al lado de la uretra veis la glándula, la desembocadura de la glándula de Skene. Y abajo y al lado de la vagina veis la desembocadura de las glándulas de Bartolino, ¿vale? Las glándulas de Bartolino o las glándulas de Skene a veces pueden tener problemas de no poder drenar el material que segregan y entonces se forman esos quistes que son tan conocidos como son los quistes de las glándulas de Skene y sobre todo son más conocidos los de las glándulas de Bartolino, ¿vale? En la imagen de la vulva que veis con ese bulto, eso es un quiste de la glándula de Bartolino, ¿vale? Cuando no drena bien el material, pues se queda ahí taponado todo, ¿no? Se queda todo el material de la glándula de Bartolino y forma el quiste de la glándula de Bartolino. Cuando se forman quistes de las glándulas de Skene, pues eso mismo que veis ahí se forma, pero más arriba, ¿no? Esos quistes, si son asintomáticos y no molestan nada, incluso se pueden dejar, no requieren ningún tipo de tratamiento. Y solamente cuando se sobreinfectan, evidentemente, por ejemplo, la famosísima bartolinitis, esa infección de las glándulas de Bartolino, eso pues requiere tratamiento, bien con antibióticos o bien hay que hacer un drenaje, ¿vale? Pero cuando el quiste está con su contenido estéril y no hay infección, el quiste de Bartolino en sí mismo no duele normalmente y se puede dejar perfectamente, a no ser que moleste, ¿vale? La bartolinitis ya es otra cosa, es una sobreinfección de ese contenido que está ahí metido en esa formación quística, ¿no? Que es diferente. Vamos a seguir ahora con, ya hemos dicho, todo lo que viene de la vagina, que es ese trasudado a través de las paredes. También hemos hablado de las secreciones de las glándulas del vestíbulo, es decir, ya casi en la parte final de la vagina, pues hay secreciones de las glándulas de Skene y de Bartolino que favorecen la penetración, ¿no? Y luego tenemos las secreciones del moco cervical, ¿vale? Esto viene del cervix, del cuello del útero, y esa calidad de ese moco cervical va cambiando cíclicamente, va en la primera fase del ciclo, pues tiene un pH más ácido. Cuando pasamos a la ovulación, el pH es más básico. ¿Para qué? Pues para proteger a los espermatozoides, porque la acidez no le viene bien a los espermatozoides y la vagina es ácida. Pues ese pH del moco cervical alrededor de la ovulación se hace más básico para que puedan ir los espermatozoides hacia donde tienen que ir, ¿no? Y luego ya pasando ya la fase lútea, pues vuelve a cambiar la composición de ese moco cervical y vuelve a ser otra vez más ácido, ¿vale? Lo que sí se ve
muy claro es que hay una diferencia en la filancia de ese moco cervical a medida que nos vamos acercando a la ovulación, esa filancia va siendo mayor, es decir, cuando lo estiramos, lo ponemos entre dos dedos, como sale en esta imagen, no se rompe hasta que lo estiramos mucho, ¿no? Pues esa máxima filancia, cuando se llega a esa máxima filancia es cuando estamos ya en la ovulación, ¿vale? A los 3 días de la máxima filancia, porque la filancia va aumentando, 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 llega la ovulación, el punto máximo de filancia y luego ya empieza a disminuir nuevamente. Y esa filancia es para que se favorezca ese ascenso de los espermatozoides, ¿vale? Al tercer día de la máxima filancia se entiende ya que a partir de ahí terminan los días fértiles, ¿vale? Hay quienes lo utilizan, esto se llama método Billings y lo añaden, por ejemplo, al método sintotérmico para calcular los días fértiles, ¿vale? Pero no voy a hablar de eso porque eso sería otro tema, ¿vale? Los métodos naturales de fertilidad. Bueno, vamos a hablar ahora de esa microbiota porque, como bien dijimos, en la edad fértil, cuando comienzan a subir los estrógenos, esos estrógenos comienzan a estimular a esas células epiteliales, que son las células de la mucosa que están en contacto directo con la luz de la vagina, empiezan a estimular los estrógenos a estas células para que comiencen a proliferar y además a almacenar glucosa. ¿Vale? Esa glucosa pasará a la luz de la vagina y servirá de alimento a esos lactobacillus. Entonces, durante la edad fértil, en la infancia, vamos a empezar desde el principio, en la infancia las bacterias que hay en la vagina proceden fundamentalmente de la piel y del intestino. Y cuando llega la edad fértil, con esto que he dicho, que aumentan los estrógenos y por tanto estimulan esas células epiteliales y aumentan la glucosa en el flujo vaginal, esto hace que muchísimas bacterias que se llaman lactobacillus del intestino migren a la vagina y ahí comience a colonizarse todo por estos microorganismos beneficiosos, porque estos lactobacillus lo que hacen es hacer esa transformación de glucosa a ácido láctico, ¿vale? Para darle ese pH ácido que nos protege de las infecciones, ¿vale? Y luego, finalmente, cuando pasamos a la menopausia, pues, ¿qué pasa? Al bajar los estrógenos y bajar la glucosa en ese flujo, por lo tanto, ¿no? Baja la estimulación de esas células epiteliales y baja la glucosa en el flujo por esa bajada de estrógeno, todo esto hace que vuelva a disminuir los lactobacillus y nuevamente ese pH será menos ácido, ¿vale? Como en la infancia, ¿vale? El papel de los lactobacillus es crucial para el sistema inmunológico, especialmente el sistema inmunológico local de la vagina. Esa microbiota tiene su influencia en el sistema inmunológico y viceversa. El sistema inmunológico tiene acción sobre esa microbiota. Debe haber un equilibrio, ¿no? Entre ambos. Y para eso la microbiota tiene que estar en equilibrio también, ¿no? Y tiene que ser muy rica en lactobacillus porque los lactobacillus tienen varias funciones. Por un lado, compiten con los hongos por los nutrientes. Ya sabéis que a los hongos les gusta mucho la glucosa, ¿vale? A los lactobacillus también. Entonces, cuando tenemos muchos lactobacillus, digamos que al competir por esos nutrientes, pues, los hongos se quedan un poquito más, digamos, más arrinconados, ¿no? Luego, volvemos a repetir, transforman esa glucosa en ácido láctico y por lo tanto ese pH ácido nos protege frente a otros gérmenes. También producen unas sustancias que son antibacterianas, entre ellas están las bacteriocinas, y también potencian la inmunidad local mediante la secreción de mediadores que resultan cruciales para la recuperación de las infecciones vaginales. Ahí abajo del todo pongo los lactobacillus más importantes que son protectores de la mucosa vaginal, ¿vale? Porque no son todos iguales, ¿vale? Y lo digo también porque muchísimos probióticos que se venden para la salud vaginal
muchos de ellos pues no tienen estos que son los más importantes. Están el Lactobacillus crispatus, el Yerseni, el Gasseri y el Rhamsus, ¿vale? Estos son los principales lactobacillus protectores de la mucosa vaginal. La disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pues el primer paso para hacer esas infecciones vaginales. Una disbiosis es una ruptura del equilibrio de la microbiota, ¿vale? Hay esa ruptura y eso puede generar una serie de cascadas de inflamación, como veis en la imagen, ¿no? Veis ahí primero los ladrillitos bien puestos, ¿no? Y luego ya en la siguiente imagen pues hay una ruptura, ¿no? de ese equilibrio en la microbiota y eso afecta a una serie de cascadas de mediadores de la inflamación y puede haber, digamos, una inflamación en la vagina y podemos generar algún tipo de vaginitis, ¿no? Esa disbiosis, esa ruptura del equilibrio puede generarse por muchísimas causas, por el uso de antibióticos, los anticonceptivos orales, el exceso de glucosa, abusar de alimentos ricos en azúcares, la diabetes, el exceso de lavados, el uso de productos sintéticos, la falta de transpiración por el abuso de salvage lips, las prendas sintéticas en contacto directo con la zona vulvar. Todo eso puede favorecer esa ruptura del equilibrio de los microorganismos en la vagina. Para evitar esa disbiosis, siempre tenemos que tener una alta concentración de lactobacillus en la vagina. En el momento que los lactobacillus bajan, esto es aprovechado por otros microorganismos, a veces microorganismos de fuera, otras veces microorganismos que están en la vagina sana, aprovechan estos microorganismos para proliferar y hacerse dominantes y se generan diversos cuadros, ¿no? Como las candidiasis, las vaginosis, tricomoniasis, etc. Hay que decir que en la vagina sana tenemos muchísimos microorganismos que pueden comportarse en un momento dado, cuando sobreproliferan mucho, como patógenos. Por eso le llamamos patógenos oportunistas, porque no generan patología, pero en el momento que pueden, sí la pueden generar. Y fijaos la cantidad de microorganismos que podemos encontrar en la vagina de una mujer sana, no solo la lactobacillus, sino todo esto. Incluido tenemos aquí la Gardnerella, que siempre la asociamos con las vaginosis bacterianas. Si tenemos Gardnerella y la tenemos a raya, no hay vaginosis bacteriana. Tenemos incluso ureaplasmas, micoplasmas, Escherichia coli, de todo podemos tener en la vagina y mantenerlo ahí quietito sin generar ningún tipo de infección. Pero en el momento que bajan esos lactobacillus a un determinado umbral, podemos generar todo esto que vemos aquí, ¿no? He puesto aquí los 4 cuadros más frecuentes, la vaginosis bacteriana, cuyos agentes etiológicos causales pueden ser la Gardnerella, el micoplasma, Prevotella, Peptostreptococcus, etc. También podemos tener candidiasis producidas por la Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis. También decir que en las cándidas, si hay 4 cándidas en la vagina y hay suficiente lactobacillus, no hay candidiasis. Se pueden también mantener a raya. Lo digo porque a veces en una citología, pues la citología no la hacemos para buscar si una mujer tiene cándida. Se hace eso especialmente para buscar si hay lesiones en el cuello del útero, para ver las células del cuello del útero. Pero muchas veces el patólogo, si ve alguna cándida, te lo pone en el informe, ¿no? Pero si hay cándida, porque lo ponen en el informe y la mujer está completamente asintomática, no es necesario ni siquiera poner tratamiento antifúngico en este caso, ni tampoco si pone que hay Gardnerella. Si la mujer está completamente asintomática, no es necesario que reciban tratamiento, aunque lo ponga en el cristal de la citología que hacemos para ver cómo están las células del cuello del útero. También podemos, con esa disbiosis, podemos favorecer también la tricomoniasis, que es una infección de transmisión sexual producida por las tricomonas vaginalis, y también se puede hasta favorecer las infecciones del tracto urinario inferior.
las famosas cistitis, producidas por bacterias generalmente de origen intestinal, como la Escherichia coli. ¿Y por qué? Porque mucha gente se pregunta, ¿pero qué tiene que ver si la vagina está por un lado y la uretra está por otro? ¿Qué tiene que ver una disbiosis en la vagina con tener una cistitis del otro sistema urinario, ¿no? Son dos sistemas diferentes. Si de la vagina subimos para arriba, tenemos vagina, útero, ¿vale? En cambio, si subimos para arriba desde la uretra, tenemos uretra, vejiga, uréteres, riñones, el sistema urinario, el sistema reproductor. ¿Por qué una disbiosis en la vagina puede favorecer una cistitis? Pues porque los orificios de salida de la vagina y de la uretra están pegando uno con otro, están muy cerca. ¿Qué sucede? Que si hay una colonización en esa vagina, por ejemplo, por Escherichia coli o cualquier otra bacteria fecal, si esa vagina tiene los lactobacillus bajos y han colonizado otras bacterias menos beneficiosas, por cercanía puede ser que en un momento dado una bacteria de estas se vaya a la uretra, suba y cuando llega a la vejiga produce la cistitis. De ahí vienen las famosas cistitis también de la luna de miel. ¿Qué ocurre en la cistitis de la luna de miel? Esa cistitis que tienen las mujeres después de una relación sexual con penetración vaginal. ¿Por qué les ocurre esto? Pues porque seguramente la zona, incluso hasta el periné, puede estar colonizado por Escherichia coli o otras bacterias intestinales. ¿Qué sucede? Que con la fricción, como la uretra está ahí cerquita, pues en una que puede una Escherichia coli, sube para arriba y produce esa cistitis. El hecho de orinar, cuando las bacterias están subiendo, el hecho de orinar hace que se vayan todas, que las eliminemos todas en la orina. Eso sí, una vez las bacterias llegan a la vejiga, ya por mucho que orine ya no sirven. Ya una vez en la vejiga comienzan a proliferar mucho. Por eso las mujeres con cistitis de repetición les decimos que orinen. Las mujeres con cistitis de la luna de miel decimos que después de la relación sexual que orine, porque va a favorecer que salgan esas bacterias que puedan estar ascendiendo. Las mujeres con cistitis de repetición decimos no aguanten muchas horas la orina frecuentemente porque cada vez que en ese chorro de la micción favorecemos esa salida de todas esas bacterias que están intentando subir. También es importante en la cistitis de repetición decir que todo lo que sea exceso de compresas, salva slips, cosas que no transpiran en la zona genital, todo eso favorece esa colonización por ese nido de bacterias por todo el periné y favorecen a su vez la posibilidad de padecer más cistitis de repetición. Así que si hay cistitis de repetición, beber mucho, orinar mucho y evitar nidos de bacterias en la zona, ¿no? También alimentarse bien y todo eso porque como estamos diciendo aquí, la microbiota vaginal es muy importante también para mantener ese equilibrio de todos estos microorganismos y evitar esa colonización de bacterias menos beneficiosas que pueden en una de estas favorecer esas molestas cistitis, ¿no? La vaginosis bacteriana normalmente se comportan de la siguiente forma. Suele aumentar muchísimo el flujo, suele ser muy maloliente, como se dice, olor a pescado podrido, le decimos. No siempre tiene por qué generar este mal olor y algunas veces se acompañan incluso de síntomas irritativos como prurito, ardor, escozor, incluso en la zona vulvar. El mal olor puede ser más intenso con la regla o con las relaciones sexuales con eyaculado dentro, porque tanto la sangre como el semen alcalinizan el pH de la vagina, lo cual favorece esa liberación de aminas, que son esas sustancias volátiles que producen ese mal olor. La naturaleza de esta infección es compleja, no es un microorganismo, sino suele ser una pandilla de microorganismos la que producen
estos cuadros. Suele ser pues un sobrecrecimiento de esas bacterias menos beneficiosas y generan todo este cuadro. Y aunque no se considera una infección de transmisión sexual, sí que es cierto que es más frecuente a mayor número de parejas sexuales se tenga. Por lo tanto, sí que hay un componente sexual en la transmisión. Decir que si una vagina tiene una microbiota de vaginosis y esa mujer está completamente asintomática, no podemos alegremente patologizar esto. No podemos decir, pues tienes vaginosis. Si no hay síntomas, pues esa comunidad bacteriana lo vamos a considerar una variante de la normalidad. Otra cosa es que hay síntomas de mal olor, de malestar, de escozor, de flujo anormal. Bueno, en este caso, pues podemos hablar de vaginosis, pero si hay ausencia total de síntomas por el hecho de que encontremos una gardенela en la vagina, no podemos poner la etiqueta de vaginosis bacteriana. Hay incluso trabajos publicados de algunos autores que consideran para los casos de estas mujeres que tienen vaginosis después de las relaciones sexuales, que las hay, que después de la relación sexual le viene una vaginosis bacteriana. Pero estas mismas mujeres las hay que le pasa esto y a continuación al poco tiempo se recuperan y todo vuelve a su normalidad. Pues hay trabajos publicados que lo intentan hacer ver como una variante de la normalidad, este tipo de vaginosis, en ese intento de protección de los espermatozoides, porque realmente a estas mujeres se les forma esta vaginosis porque el eyaculado hace ese pH alcalino para que sobrevivan los espermatozoides, porque al pH ácido los espermatozoides no sobreviven, y en ese intento de protección de espermatozoides pues se generan estas vaginosis que bueno, la podemos considerar también para según qué casos como variante de la normalidad, sobre todo estas mujeres que dicen, bueno, me huele mal el flujo después de la relación sexual, pero en poco tiempo se me quita de forma espontánea sin hacer absolutamente ningún tipo de tratamiento, ¿no? En estos casos, pues eso, hay trabajos publicados que lo miran, lo tienen con esa mirada menos patologizante, ¿no? En cuanto a las candidiasis, bueno, una infección por unos hongos que se llaman cándidas pueden cursar con más afectación externa, con más vulvitis o con más afectación interna, vaginitis o ambas, vulvovaginitis. Cuando hay afectación interna, pues el flujo adquiere un aspecto que parece leche cortada, como requesón, ese flujo blanquecino con muchos grumos. Hay muchos factores que pueden favorecer la candidiasis, como el exceso de estrógenos, el exceso de azúcares, una disfunción inmunológica. Todo esto puede romper ese equilibrio de la microbiota y favorecer este sobrecrecimiento de cándidas, generando pues todo eso del prurito, escozor, ardor, enrojecimiento, flujo grumoso, todo eso. Y ahora vamos a entrar en otras funciones de la microbiota, que todo esto está en pañales, hay evidencia científica ya, pero son estudios pequeñitos y necesitamos, esto está empezando, necesitamos más evidencia sobre esto, pero me parece interesante estas líneas de investigación que están surgiendo acerca de estas otras funciones de la microbiota que vamos a decir a continuación. Recientes investigaciones han asociado las vaginas ricas en lactobacillus, especialmente en lactobacillus crispatus, con una mejor defensa contra el virus del papiloma humano, evitando la adquisición del virus o, en caso de adquirirlo, evitando el desarrollo de esas lesiones que pueden producir en el cérvix, el virus del papiloma humano. Se ha visto en esos mismos estudios que otras comunidades ricas en otros microorganismos como Lactobacillus iners o Fusobacterium se asocian con más propensión a lesiones producidas por el virus del papiloma humano. Esto es muy interesante. También se ha visto con comunidades beneficiosas con mejor resultado también no solo con el virus del papiloma humano, sino también con el herpes, con el virus herpes. No se conoce exactamente cuáles son los mecanismos que evitan este daño por el virus del papiloma humano, estos lactobacillus, pero podría deberse pues a lo que ya sabemos, la liberación de ácido láctico, la liberación de H2O2
y también incluso por su efecto directo inmunomodulador local que tiene, ¿no? Esa microbiota. Otros estudios hablan de que parece ser que hay microbiotas que favorecen más la fertilidad y otras que la impiden. Antes se pensaba, hasta hace nada, que la cavidad uterina, el endometrio aquí donde va a estar el embarazo, se pensaba que era estéril, que no había microorganismos, que todos los gérmenes estaban aquí en la vagina, ¿vale? Aquí tenemos el cuello del útero y aquí tenemos la cavidad uterina. Bueno, pues se pensaba que esto era estéril y ahora se ha visto que no, que aquí también hay microorganismos, hay 10.000 veces menos que en la vagina, pero que también los hay. Depende mucho de la microbiota vaginal y además esos microorganismos se está asociando a mayor o menor fertilidad, que parece ser que algunas mujeres con menor fertilidad puede deberse a tener determinadas comunidades bacterianas menos beneficiosas para la fertilidad, ¿vale? Esto está, insisto, está empezando y es un campo de investigación muy interesante que, en fin, ojalá llegue el momento que sepamos qué probiótico favorece la fertilidad exactamente, con qué pauta hay que tomarlo y todo eso, ¿no? Pero seguramente con el tiempo sabremos más de esto. Se ha relacionado también una microbiota anormal o una disbiosis, también se ha asociado con el parto prematuro. Cada vez hay más evidencia sobre los beneficios a nivel de salud reproductiva de determinadas microbiotas, tanto para el estado materno como para el estado fetal. Es más, incluso en el parto se programa la microbiota intestinal del bebé. Es decir, un parto por vaginal va a tener ese bebé una microbiota intestinal muchísimo más saludable que aquellos bebés que han nacido por cesárea. Las comunidades bacterianas de ese intestino pues no, es menos saludable que en el otro caso. Incluso también con la lactancia materna, si es artificial, pues hay comunidades bacterianas en el intestino del bebé menos beneficiosas. Y como bien sabéis, la microbiota vaginal, al fin y al cabo, depende de la microbiota intestinal, ¿no? El desafío que hay para futuras investigaciones es ofrecer métodos de referencia estandarizados y validados para el análisis e interpretación de los microbiomas del tracto reproductivo con el fin de comprender su papel en diversos trastornos clínicos y probar la implementación de terapias individualizadas. Es decir, que llegará el momento que podamos saber exactamente qué tipo de tratamiento probiótico le viene mejor para una mujer u otra, dependiendo si tiene problemas de fertilidad o problemas con el VPH o lo que sea, cualquier problema. Llegará el momento que a lo mejor sepamos cuáles son los probióticos más beneficiosos para cada situación, ¿no? Y bien, vamos a terminar con con este tema que es más divertido, sobre el diagnóstico diferencial entre los distintos fluidos sexuales que podemos encontrar, entre el squirting, la diferencia que hay entre el squirting, eyaculación femenina, incontinencia urinaria, todo este tema que últimamente parece que le gusta mucho a la gente y hay, bueno, voy a contar qué hay de evidencia científica sobre esto. En primer lugar, ¿qué es el squirting? El squirting es con la excitación o con el orgasmo, es la emisión de un chorro, normalmente con el orgasmo, ¿vale? Una emisión de un chorro, pero además un chorro. Cuando digo chorro es literal, porque, bueno, squirt significa chorro en inglés, porque hay gente que a lo mejor tiene una lubricación muy profusa, muy abundante. No, eso no se le llama squirting. Squirting es la emisión de un chorro con el orgasmo. Puede tener ese chorro, cuando se analiza, se pueden encontrar, esto se sabe, componentes de la orina y otros componentes que no son típicos de la orina, como el antígeno prostático específico, PSA, que viene de las glándulas de Skene. Entonces aquí empezó el dilema. Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Es orina o no es orina? Porque hay cosas que no es de orina, pero cosas que sí. Entonces, ¿esto qué es exactamente?
Aquí, en 2013, hizo una revisión, este autor, Pastor, este hombre, en esta revisión, hizo un diagnóstico diferencial entre todos los fluidos que se emiten con la relación sexual, todos los fluidos femeninos, y estableció esta clasificación. Habló de eyaculación femenina e incontinencia urinaria, bien por penetración o bien orgásmica. Y en esta clasificación de 2013 no incluyó el squirting. Para él el squirting era una incontinencia, estaba o bien por penetración o bien orgásmica. Luego digo que dijo después porque luego cambió de opinión. Y en esta clasificación dijo que la eyaculación femenina, la verdadera eyaculación femenina, era ese fluido que viene de las glándulas de Skene, que tiene PSA. Y normalmente ese tipo de fluido es blanquecino, lechoso, en algunas mujeres muy profusa. Bueno, pues esto es lo que dijo que era la verdadera eyaculación femenina, todo lo que viene de las glándulas de Skene. En cambio, todo lo que era chorro, él dijo que de squirting nada, que todo esto era incontinencia urinaria. Y la clasificó en incontinencia por penetración, que era con la penetración se escapaba la orina, y orgásmica, que era con el orgasmo se escapa la orina. La de por penetración, su forma como se produce, la asoció mucho a la incontinencia urinaria de esfuerzo. La de esfuerzo es por hipotonía del suelo pélvico, por problema de suelo pélvico y se escapa, ¿no? el pis. Pues aquí la incontinencia por penetración la asoció con la misma, su forma de producirse, pues la misma que en el caso de la incontinencia de esfuerzo. Y la orgásmica la asoció con la incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia, es decir, la incontinencia que se produce por una disinergia del músculo detrusor. Entonces, esto le llamó incontinencia urinaria orgásmica. Sin embargo, hizo una nueva revisión 5 años después, en 2018, también está publicado, podéis verlo en el PubMed. Aquí tenéis el nombre Flacto, que el nombre no soy capaz de pronunciarlo. Lo veis ahí, 2013, yo siempre digo Pastor, el apellido, que es más fácil. Bien, pues en esta publicación de 2018 el autor vuelve a hacer la misma clasificación y añadió el squirting. Aquí ya lo dejó caer, que el squirting existe, pero lo consideró como una expulsión transuretral orgásmica de décimas de mililitros de una forma de orina. Esto fue lo que dijo en su revisión de 2018. Y para mí el que da en el clavo y el que dice exactamente lo que es este fenómeno es Samuel Salama en un estudio que hizo en 2015 con varias mujeres que tenían squirting. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo que todas orinaran previamente, esa orina se analiza. Luego, un segundo bote lo utilizaron para recoger ese squirting y el tercer bote cogían una orina después de haber tenido el squirting, ¿vale? Es decir, tenemos antes del squirting, el squirting y la orina de después del squirting. Y también hizo una ecografía antes del squirting confirmando que la vejiga urinaria estaba vacía. Después hizo una ecografía justo antes del squirting para ver cómo estaba esa vejiga y otra justo después. Y vio lo siguiente, en la ecografía se vio que en estas mujeres que tienen squirting lo que les sucede es que se llena de golpe, con la excitación se llena muy rápidamente su vejiga urinaria y después del squirting ya estaba vacía, con lo cual realmente viene del tracto urinario esa emisión de ese chorro. Lo que pasa es que no lo podemos considerar incontinencia urinaria, porque además, entre otras cosas, es que cuando las mismas mujeres que tienen esta experiencia, cuando lo ven, dicen, pero si es que no es orina, yo sé lo que es orina, y evidentemente es que no es como la orina la que estamos, la orina que acostumbramos a ver, ¿no? Con ese color amarillo, ese olor específico. Bueno, pues el squirting no huele así, ni tiene ese color, ni nada, es otro fluido diferente a la orina, aunque sí que viene del tracto urinario. ¿Qué sucede? Pues que estas mujeres
durante la excitación se produce una hiperfiltración rápida en los riñones pudiera ser por determinados desajustes en la hormona antidiurética, esto no se sabe, pero en estas mujeres se produce una hiperfiltración rápida, llega ahí mucha orina de golpe, una orina que es diferente a la orina a la que todo el mundo sabe que es orina, ¿vale? Es diferente, ¿por qué? Porque al ser tan rápido no se concentra. Por lo tanto, no se va a ver con ese color amarillo, con ese olor específico de la orina, ni nada de eso. Y esa concentración, o sea, esa filtración rápida hace que se llene rápidamente la vejiga urinaria y se expulse el squirting. Luego, al analizar los botes, vio que en el del squirting y en el posterior había ese PSA. Es decir, que al final hay una contribución de la secreción de las glándulas de Skene normalmente y junto con esa forma de orina diferente. Soy partidaria de no patologizar, además no creo que esto se pueda comparar ni decir ni hablar como si fuera una incontinencia urinaria. Y además también decir, porque es que esto ahora estamos en el otro extremo en muchos casos, me explico. Hay mujeres que tienen squirting, sobre todo antes, ahora también las hay, que tienen squirting y están acomplejadas porque piensan que es como una incontinencia de orina y todo eso, y a estas mujeres hay que decirle que no, que eso es un squirting y que lo disfruten y se acabó. Pero es que ahora me estoy encontrando con mujeres acomplejadas o frustradas porque intentan tener squirting y a ella no les sale. Y como se ha puesto esto de moda, que hasta incluso he llegado a ver talleres en la red para explicar cómo hacerse un squirting, si no lo consigue, pues una frustración tremenda, ¿no? Entonces, siempre digo, si tienes squirting, disfrútalo y no pienses nada de que esto es patológico ni nada. Disfrútalo. Si no tienes squirting, disfrútalo. El placer no va a depender de ese chorro. No va a ser más placentero el hecho de tener un chorro o no. ¿De acuerdo? Es decir, no patologicemos ni una cosa ni la otra. La sexualidad es muy amplia y hay muchos tipos de experiencias y hay que disfrutarlas tal y como son en cada persona y sin acomplejarse porque tienes o porque dejas de tener estas emisiones, ¿no? En la antigua India, el squirting le llamaban, lo digo así como anécdota, le llamaban amrita, elixir de los dioses, lo consideran muy glamurosos, ¿no? Consideraban como algo positivo el squirting. Sin embargo, en nuestra sociedad pues tenemos esa polaridad, ¿no? Quienes lo consideran una incontinencia urinaria y quienes lo consideran algo positivo y tanto si tienes o no tienes, disfrútalo. Ese es el mensaje que suelo dar al final cada vez que hablo del squirting. Aquí os dejo mi página web por si a alguien le interesa, porque ahí tengo un blog dentro de la página web que voy subiendo información sobre salud sexual para quien le interese. También ahí está la posibilidad de adquirir consultas online. También tengo consultas presenciales, evidentemente. Ahí están los libros, publicaciones y todos los contactos a través de redes sociales, donde están todos mis perfiles y todo eso, por si a alguien le apetece seguirme por estas redes, ¿de acuerdo? Así que con esto ya hemos terminado y nada, que tengáis buen día.